voy a tratar de ahora introducirlos a variantes del modelo de los primeros modelos de expectativas racionales. Ya hicimos un aperitivo de los modelos de expectativas racionales cuando derivamos el modelito de las islas de Lucas, donde decíamos que la gente formaba su expectativa racionalmente. Entonces, lo que voy a hacer ahora es presentarles unas variantes de modelos en los cuales vamos a ver cuál es la diferencia explícita que hay entre cómo tratamos expectativas y cómo no es inocuo cómo modelemos expectativas para ver, por ejemplo, efectividad de políticas. ¿Okay? Y entonces lo que voy a hacer es básicamente presentarles algunas maneras en las cuales podemos trabajar con modelos de expectativas racionales o los primeros modelos de expectativas racionales. Yo asumo que algunos de estos modelos ustedes probablemente los han visto en sus cursos de macro y les pediría por favor que si pueden me manden si quieren un correo o ahora en el chat o lo que quieran, me vayan indicando si es que hay algún tipo de traslape con lo que ya han visto en sus cursos anteriores para ir un poquito más rápido en esta cosa. De todos modos, yo creo que de todos modos vale la pena repasar o revisar cosas que han visto en sus cursos anteriores para tratar de madurar mejor contenidos y conceptos de cosas que han visto en otros cursos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que expectativas racionales o rational expectations nos provee un nuevo marco respecto al cual analizar el comportamiento de los individuos. Los individuos dejan de ser agentes pasivos que pueden ser sistemáticamente engañados, entre comillas, sino que los individuos forman expectativas de variables de interés conforme a un procesamiento eficiente de la información que utilizan. Un punto importante acá y que yo creo que lamentablemente tal vez por mala comunicación o tal vez por simplemente que no han entendido bien el concepto o no se los han explicado bien, expectativas racionales no quiere decir que la gente sepa lo que va a ocurrir en el futuro. Eso se llamaría, yo qué sé, ¿cómo se llama? El Doctor Strange se llamaba el que... y ni siquiera sabe lo que va a ser el futuro, ¿no es cierto? Conoce distintos posibles universos y trata de predecir cuáles son universos en los cuales ciertas cosas pueden pasar. Pero ni siquiera es un, yo qué sé, una doctora Zulema o Sultana, que fuera la señora que sabe del futuro, que lee el futuro y que en el fondo lee las cartas y sabe lo que va a pasar. Eso no es expectativas racionales. Expectativas racionales no es que sabemos lo que va a pasar en el futuro. Expectativas racionales es que procesamos eficientemente la información que tenemos para tratar de tomar decisiones respecto a variables que, sobre las cuales necesitamos saber cosas en el futuro. Entonces, por ejemplo, nosotros si queremos, ganamos 10 pesos hoy día y tenemos que decidir cuánto vamos a consumir y cuánto vamos a ahorrar. Para decidir cuánto vamos a ahorrar, una cosa que nos gustaría, si es que nos interesa el futuro, es tener una idea de cuánto más o menos vamos a tener de plata mañana. Si es que mañana, por ejemplo, preveemos que nosotros vamos a ganarnos la lotería y vamos a ganar unos cuantos millones de dólares, entonces no es óptimo consumir los 10 pesos que tenemos hoy día y consumir el millón de dólares que vamos a tener mañana. Lo óptimo sería tratar de suavizar consumo, que sería tratar de traer consumo futuro o tratar de traer ingreso futuro a ingreso presente. Entonces, lo óptimo en este caso sería ir a un banco y decirles, préstame plata y te devuelvo mañana. Y con esa plata tener una buena fiesta de festejo hoy día, porque somos forward looking y sabemos que mañana vamos a tener potencialmente mayores ingresos. Entonces, todas las decisiones que tomamos las personas adultas son decisiones que se basan en nuestra percepción respecto a lo que esperamos para el futuro. El pasado lo utilizamos solamente si es que somos, uno, perdedores, ¿no es cierto?, de eso que estamos enganchados en el pasado, o utilizamos el pasado solamente si es que utilizamos información del pasado, si es que la información del pasado nos sirve para predecir o proyectar lo que va a ocurrir en el futuro. Ese sería el caso en el que utilizamos información pasada. La información pasada es útil si nos ayuda para predecir estructura del futuro. ¿Ok? Por lo tanto, expectativas racionales no implica que nosotros conozcamos el futuro. En su versión más estricta, implica que nosotros conocemos la estructura, la distribución y las leyes de movimiento de las variables que dictaminan lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros sabemos es que nuestro ingreso futuro va a venir de una distribución tal, normal, con promedio tal y varianza tal, por decir algo. Y conocemos los parámetros de esa distribución, pero no conocemos lo que va a pasar mañana. Sí conocemos la función de distribución de donde se genera el evento que estamos interesados en proyectar.
¿Ok? Ese sería el caso extremo de expectativas racionales, el caso en el que no conocemos el futuro, pero conocemos la distribución de lo que viene en el futuro. Y por lo tanto, obviamente, el pasado puede habernos servido para proyectar la distribución de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Y por lo tanto, entonces, tomamos decisiones no jugándonos con que vamos a ganar tanto de plata, sino que con tanta probabilidad nuestro ingreso mañana va a ser tanto, con tanta probabilidad va a ser tanto otro, con tanta probabilidad va a ser tanto otro, etcétera, y en incertidumbre entonces tomamos decisiones no sabiendo lo que pasa mañana, pero teniendo una idea de la distribución de probabilidades de lo que va a pasar mañana. ¿Ok? ¿Qué ocurre si es que nosotros no conocemos la distribución de lo que va a pasar mañana? Somos unos agentes indefensos y somos unos tipos que estamos tirados a nuestro... y que cualquiera puede hacer lo que quiera con nosotros. Y la respuesta es que si somos seres humanos adultos, la respuesta es no. Pues. La respuesta es que nosotros intentaremos procesar la información que tenemos para tratar de llegar a conclusiones que nos sirvan para proyectar lo que puede pasar en el futuro. Ese es justamente el ejemplo que teníamos en lo que hicimos cuando vimos las islas de Lucas. En la isla de Lucas justamente lo que ocurría es que había información privada, que sabíamos lo que estaba pasando en la isla, pero no sabíamos lo que estaba pasando fuera de la isla. Y lo que hacíamos era tratar de extraer señal con la información de lo que pasaba en la isla para predecir lo que podía estar pasando fuera de la isla, para decidir, para tomar decisiones reales nosotros, si vale la pena producir más o no vale la pena producir más, si creemos que es óptimo producir más o no producir más. Como ven, ese es un ejemplo simple de un caso en el que no tenemos información completa, por lo tanto, expectativas racionales no quiere decir que tenemos información completa, no quiere decir que conocemos el futuro, pero expectativas racionales nos dice que predecimos con la información que tenemos de manera óptima lo que ocurre. Entonces, en el ejemplo que teníamos antes, quiere decir que la diferencia entre lo que nosotros predecimos que debiese ocurrir con una variable y lo que efectivamente ocurrió, la diferencia entre las dos cosas debiese ser por lo menos un ruido blanco. Es decir, que no debiese tener información en el pasado que me ayude a predecir el presente o futuro de esa serie. Es decir, que no debiese cometer errores sistemáticos. Eso es todo lo que me está diciendo eso. ¿No es cierto? Y por ejemplo, en el caso en el que yo no tengo idea de lo que va a pasar mañana, porque, por ejemplo, ha venido un nuevo gobierno, ha cambiado el gobierno y no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos cuál va a ser su política fiscal, su política monetaria, no sabemos nada de cómo se va a comportar mañana. Entonces, lo que haríamos sería tratar de utilizar un mecanismo óptimo de aprendizaje. Y eso debiese converger a medida que nosotros vamos aumentando la información hacia un equilibrio de expectativas racionales si es que hacemos aprendizaje óptimo. Entonces, por ejemplo, podríamos tener aprendizaje utilizando lo que se llama racionalidad acotada o mecanismos de learning o de aprendizaje. Por ejemplo, si utilizamos aprendizaje tipo bayesiano, entonces la manera en que hacemos aprendizaje de tipo bayesiano es que nosotros tenemos lo que se llama una prior o un prejuicio o un tincazo, si quiere, de cómo creemos que se va a comportar el próximo gobierno y tomamos decisiones en base a ese tincazo, a lo que nosotros entonces, con esta probabilidad va a ser esto, con esta probabilidad va a ser esto, con esta probabilidad va a ser esto. Obviamente no conocemos lo que va a hacer, pero eso no puede paralizarnos a no tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Y en ese caso, al no tener información, partimos con algún prejuicio. Ese prejuicio puede ser correcto, puede ser incorrecto, pero es la única información que tenemos. Lo que va a ocurrir es que después la autoridad, por ejemplo, va a empezar a hacer sus políticas y va a empezar a develar quién es. Y con eso entonces tenemos datos. Y eso es lo que se llama la likelihood en el caso de aprendizaje bayesiano. Y entonces la interacción entre lo que se llama la prior o el prejuicio y los datos nos lleva a lo que llamamos la posterior. Y la posterior es simplemente cómo aprendemos en base a lo que observamos. Entonces partimos con un prejuicio, nos llegan datos, información y con eso extraemos información y tenemos un nuevo prejuicio. Y ese nuevo prejuicio va a ser un promedio ponderado entre nuestro prejuicio inicial y los datos. Y entonces, a medida que más datos vayan llegando, menos importancia debiese tener nuestro prejuicio inicial, porque más debiésemos empezar a creerle a cómo se está comportando el agente. Y con eso debiésemos converger efectivamente a cómo se comporta o a develar la función de distribución con la que nos enfrentamos. Entonces, como ven, expectativas racionales es algo más sofisticado, más interesante, más encantador y más inteligente de lo que probablemente han pensado la primera vez que les han dicho. Entonces, expectativas racionales no quiere decir que tienen la bola de cristal, no quiere decir que ustedes
son absolutamente racionales en todo, lo que quiere decir es que simplemente procesan del mejor modo que pueden la información que tienen. Y como es un hecho de la causa y de la vida, distintos agentes tienen distintos conjuntos de información, distintos prejuicios y por lo tanto van a llegar a distintas conclusiones. Lo que nos predice esto es que a medida que la información se va haciendo más generalizada, todos debiésemos tender a converger hacia la distribución objetiva, entre comillas, y esa sería la distribución correcta o verdadera, que sería como consistencia en la secuencia de beliefs o de creencias. Nuestras creencias van mejorando cada vez y vamos convergiendo hacia la distribución correcta. Y aun cuando conozcamos la distribución correcta, no conocemos nunca lo que ocurre precisamente en el futuro. Pero lo que sí tenemos es una función de distribución que nos predice cómo podría venir el futuro y con eso en base a eso tomamos decisiones. ¿Ok? Toda esta introducción muy larga es simplemente para ojalá motivarlos a que no vamos a perder el tiempo tomando en serio y tomando con cariño a los modelos de expectativa racional. Lo que voy a tratar de hacer entonces en este segundo tópico es tratar de introducirlos a algo de metodología, algo de herramientas que probablemente han visto y si no han visto van a ver ahora. Y vamos a también tratar de presentar algo de economía. Y mi reto fundamental es que además de presentar un instrumental matemático nuevo, ustedes además lleguen a obtener una conceptualización mejor y a entender mejor y una intuición mejor de por qué la matemática funciona como funciona y cuáles son las implicancias de la matemática. Recuerden que afortunadamente nosotros no somos ingenieros. Y como no somos ingenieros, nosotros no estamos simplemente en ejercicios mecánicos de sube y baja y de si hago esto, sino que estamos en el negocio bastante más apasionante, bastante más complejo y bastante más interesante, que es el de tratar de entender por qué ocurren las cosas. Y por lo tanto, la matemática la utilizamos y la econometría la utilizamos solamente como instrumentos para tratar de entender mejor la estructura. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, en primer lugar, va a ser presentarles una introducción a ecuaciones en diferencia, que es la manera en que vamos a tratar con el tiempo acá, en carácter dinámico. Entonces, obviamente, acá ya empezamos a tratar de enterrar nuestro pasado obsoleto y bastante confuso y bastante inconsistente de la ISLM, donde no hay ninguna dimensión intertemporal interesante y hay todas estas inconsistencias que ya hemos empezado a discutir en la ISLM, y acá vamos a explícitamente modelar la dinámica de las series. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque obviamente todos los fenómenos económicos relevantes son fenómenos que tienen que tomar en cuenta la dimensión intertemporal. Lo que nos diferencia de los niños, o lo que nos diferencia de las personas inmaduras, entre comillas, es que entendemos que hay consecuencias intertemporales para las decisiones que tomamos en la vida. Si es que ustedes hoy día deciden no venir a la clase, deciden irse bueno, no pueden salir hoy día, pero yo que sé, deciden tomarse una fiesta, hacer bailar reggaetón, ojalá que no, pero tomarse unos tragos o lo que sea, ustedes entienden que hay consecuencias intertemporales de esa decisión. Ustedes entienden que el minuto en que toman un poquito más de cervezas, con seguridad, mañana van a tener un poco más de dificultades para caminar, para parar, se van a tener resaca o como decimos los bolivianos, chachos. ¿Ok? Y por lo tanto, obviamente van a ser menos productivos, van a hacer menos cosas mañana. Entonces ustedes tendrán que sopesar esas dos cosas, ¿no es cierto? Decidir cuánto de fiesta quieren hoy día, porque saben que hay algo de costo que va a ocurrir por haber hecho eso. Lo mismo ocurre cuando ustedes deciden consumir hoy día versus ahorrar, lo mismo ocurre cuando ustedes deciden levantarse temprano o levantarse tarde, lo mismo ocurre cuando ustedes deciden estudiar o no estudiar, lo mismo ocurre cuando deciden venir a clases o no venir a clases, lo mismo ocurre cuando deciden tratar bien o no tratar bien a su pareja o sus amigos o lo que fuera. Todos esos son actos de inversión y son actos intertemporales. Y ustedes saben, y esa es la definición de adulto, que hay consecuencias intertemporales por las decisiones que toman. Y por lo tanto, entonces, todo modelo que no tome en cuenta los conflictos intertemporales va a ser un modelo no solo imperfecto, sino probablemente inútil, porque va a modelar algo que no es lo que sabemos que las personas enfrentan en general. Los incentivos son dinámicos, etcétera, etcétera. Entonces, las características, queremos todo trabajarlo con modelos dinámicos. Entonces, voy a partir con modelos dinámicos simples y voy a tratar de mostrarles dos cosas. Lo que hemos hecho en la primera, en la ISLM, por ejemplo, es introducirlos o recapitular cuestiones como la regla de Kramer para estática comparativa
y hemos visto algo de ecuaciones simultáneas para tratar de ver cómo estimamos estos modelos. Acá lo que voy a tratar de hacer es presentarles algo de maneras en las que podemos lidiar o manipular procesos dinámicos, que va a ser caracterizar procesos dinámicos, que va a ser utilizando ecuaciones en diferencia y lo que vamos a llamar también operadores de rezago y operadores de adelanto. Y voy a tratar de presentarles algunas aplicaciones de eso. La primera aplicación va a ser un modelo de hiperinflación, que es el modelo de un señor Kagan. Agradezcamos que el señor no era español, porque obviamente no hubiera sido muy divertido que se presente con ese nombre, si lo decía fonéticamente. Pero el modelo este es un modelo para caracterizar la hiperinflación, ¿ok? Y vamos a discutir ese modelo y vamos a mostrar cómo podemos utilizar la tecnología que vamos a describir ahora de expectativas de operadores de rezago y de adelanto y ecuaciones en diferencia para resolver este modelo. Y vamos a mostrar que hay algunos insights o algunas cosas bastante interesantes que nos van a mostrar la diferencia entre expectativas racionales y expectativas adaptativas y la efectividad de políticas en esos casos. Después lo que voy a hacer es tratar de presentarles una versión muy sanitizada de la crítica de Lucas, de la que ya he hablado un poco en la clase anterior, ¿no es cierto? Voy a tratar de presentarles algo de la crítica de Lucas, otra vez mostrándoles operadores de rezago y operadores de adelanto, y voy a acabar esta clase presentándoles algo de los primeros modelos de expectativas racionales en los cuales incluíamos políticas, tratar de ver cuáles son las políticas óptimas y tratar de ver efectividad de políticas conforme a expectativas racionales. Y voy a acabar esta parte haciendo algún refuerzo de econometría de series de tiempo para la parte de la tarea 1 que tienen que resolver, ¿ok? Bien, partamos entonces con este punto, a no ser que haya alguna duda o pregunta, partamos con este punto. Entonces, déjenme ver el chat, lo voy a poner otra vez acá para entender que estamos todos siguiendo la cosa. Ok. Bien, entonces, en macroeconometría utilizamos mucho ecuaciones en diferencia. En econometría, típicamente las ecuaciones en diferencia, si le metemos un proceso estocástico, además, las llamamos después procesos, por ejemplo, como procesos ARMA o ARIMA, etcétera, que son procesos, en este caso, univariados de series de tiempo, en los cuales además metemos algo que haga estocástica la relación. Si es que no hay nada estocástico, trabajamos con modelos de ecuaciones en diferencia. Y se llaman de ecuaciones en diferencia porque estamos trabajando con modelos que nos predicen o que nos caracterizan la trayectoria dinámica de una serie cuando el tiempo transcurre en periodos discretos. Entonces pasa, por ejemplo, día por día, mes por mes, año por año, trimestre por trimestre, etc. Entonces, el periodo T es el mes T, el siguiente es el mes T más 1, el siguiente es el T más 2, T más 3, T más 4, etc. Entonces, cada periodo ocurre con una frecuencia periódica de tiempo, ¿ok? Entonces podría ser día, semana, mes, año, lo que ustedes quieran, pero si estamos trabajando en tiempo discreto, trabajamos con ecuaciones en diferencia. Si estuviésemos trabajando en tiempo continuo, es decir, cuando hacemos que el lapso de tiempo que ocurre entre un periodo y el otro se va haciendo arbitrariamente corto, en lugar de trabajar con ecuaciones en diferencia, trabajamos con lo que se llaman ecuaciones diferenciales, ¿ok? Yo prefiero, me gusta más, y en la vida en general observamos variables en tiempo discreto y por lo tanto prefiero trabajar en tiempo discreto. Y por eso prefiero trabajar con ecuaciones en diferencia. Bien, vamos entonces a tratar de introducir operadores de rezago y operadores de adelanto. Esta es otra cosa que, a ver, no sé si alguno de ustedes me puede decir rápidamente con un sí, si es que han trabajado o han escuchado o han operado alguna vez con operadores de rezago. Alberto sí, Valentina sí, Benjamín sí, ok, perfecto. Rodrigo no. Rodrigo nunca trabajó con operadores de rezago. Bueno, entonces, Rodrigo, bienvenido a tu primera experiencia con operadores de rezago. Ok, la idea de un operador de rezago, un operador de adelante, es simplemente aplicar una función. Una función que es básicamente notacional, pero que después va a servir fines operativos también. La idea va a ser la siguiente. Supongamos que yo tengo una variable X, digamos la inflación, y voy a aplicarle, acá no estoy multiplicando L a X, sino que estoy aplicando lo que voy a llamar el operador de rezago a X. Entonces, cuando yo coloque un L por X, lo que quiero decir en realidad no es que estoy multiplicando a L por X, sino que estoy aplicándole a la función L a la variable X.
Y entonces, cuando yo coloque Lx, lo que quiero decir es simplemente, toma la variable x y rezáguela un periodo. Entonces yo, por ejemplo, digo Lx sub t, o L inflación sub t, quiere decir la inflación en el periodo anterior. Y si yo, por ejemplo, colocase L al cubo x sub t, lo que quiero decir es, no quiero decir multiplique al cubo nada, sino quiero decir que agarra la variable x y exprésela y muéstreme la variable 3 periodos atrás. Eso es nada más. ¿Ok? Entonces yo coloco L a la octava x sub t, es una manera curiosa de escribir x en t menos 8. O sea, x en el periodo t menos 8. 8 periodos atrás del periodo t. Y esto es lo que se llama el operador de rezago. Entonces simplemente una notación. Decir L al cubo x sub t es lo mismo que decir xt menos 3. ¿Sí? Y por lo tanto, yo podría, para este n, en lugar de colocar un entero positivo, colocar un entero negativo. Y si coloco un entero negativo, por ejemplo, L a la menos 1 x sub t, va a ser llevar a x un periodo adelante, en lugar de llevarla a un periodo atrás. ¿Me siguen? Entonces, si este n fuese negativo, negativo con negativo se va a volver positivo y por lo tanto es llevar a la variable x periodos adelante. Entonces, cuando yo a mi polinomio de rezagos, a este L, lo elevo por un número entero negativo, entonces lo que estoy haciendo es aplicar un operador de adelanto. Estoy diciendo, fíjese en la variable x n periodos adelante. Entonces, por ejemplo, L a la menos 8 x sub t es agarro la variable x y vea la variable x 8 periodos después del periodo t. ¿Estamos de acuerdo? Rodrigo, ¿entendimos? ¿Te fuiste, Rodrigo? Ok, perfecto. Bien, entonces, si es que alguien tiene una duda, le voy a pedir que por favor, si la resolvimos, me respondan que sí para poder seguir adelante. ¿Ok? Quiero presentarles un ejemplo de por qué utilizar operadores de rezago y operadores de adelanto es notacionalmente conveniente y después vamos a ver que también es operativamente conveniente. Entonces, supongan que, por ejemplo, yo tengo una secuencia infinita de una serie Y o de una serie X. Entonces, tengo la serie X en el periodo T, la serie X en el periodo T-1, la serie X en el periodo T-2, T-3, etc. Esto sería, si ustedes lo ven, como una representación autorregresiva de orden infinito o una ecuación en diferencia de orden infinito para la variable X. El grado o el orden de la ecuación en diferencia se determina por el número máximo de rezagos que tiene una ecuación. Entonces, por ejemplo, una ecuación que tiene hasta el segundo rezago va a ser una ecuación en diferencia de segundo orden. ¿Ya? En este caso, si tuviese infinitos rezagos de x, esta va a ser simplemente una ecuación de diferencia de orden infinito. ¿Ok? Y acá la he expresado de este modo. Pero yo podría hacer lo mismo, que por ejemplo acá decir a sub 0 x sub t más a sub 1 por l veces x sub t. ¿Me siguen? Porque ya sabemos que L veces X sub t es lo mismo que decir X sub t menos 1. Y podría poner acá A sub 2, L al cuadrado X sub t. Y L cubo X sub t menos 3, ¿me siguen? Y por lo tanto yo podría, entre comillas, factorizar el X sub t. Porque si ven acá tengo A sub 0 X sub t, A sub 1 L X sub t. Y me quedaría simplemente como A sub 0 más A sub 1 L todo multiplicado por x sub t. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, cualquier polinomio finito o infinito de rezagos de x, yo lo puedo expresar de esta forma, de una forma general, como decir, aplicándole distintos rezagos a x, yo puedo replicar esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso sería a la a sub j, l elevado a la j, sería en mi polinomio de rezagos. ¿Están todos de acuerdo? Bien, un ejemplo que quiero que vamos a ver, que vamos a enfrentar con bastante frecuencia acá, sobre todo cuando tengamos procesos autorregresivos de primer orden, es el caso en el que tenemos que los a sub ceros de los a sub j de esta serie, de esta ecuación en diferencia, los a sub j adoptan esta forma, teta elevado a la j, donde teta es un solo parámetro. Entonces acá tenemos como a sub 0 sería 1, a sub 1 sería teta,
A sub 2 sería teta al cuadrado, A sub 3 sería teta al cubo y así sucesivamente. Entonces, el polinomio este lo podríamos expresar como 1 más teta L más teta al cuadrado L más teta cubo L cubo más teta al cuarta L cuarta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿De acuerdo? Creo que nos quedan 10 minutos, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, quiero que por un minuto se olviden del L. Quiero que por un minuto se olviden del L. Y recuerden en sus cursos de cálculo, probablemente, si tienen una serie, una progresión de este tipo, 1 más teta al cuadrado, más teta al cubo, más teta a la cuarta, más teta a la quinta, y es una progresión infinita, esa suma, si es que el teta es menor que 1 en valor absoluto, converge a 1 sobre 1 menos teta. ¿Se acuerdan? Esa es una serie convergente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y entonces voy a abusar de notación acá y voy a decir que yo podría escribir esta suma infinita, si es que el teta es menor que 1, como simplemente 1 sobre 1 menos teta L. Porque sé que cuando aplique este operador de acá es lo mismo que colocar 1 más teta L más teta L cuadrado más teta L cubo. Entonces, como tomar el teta L como si fuese todo el teta y hacer que teta sea menor que 1 en valor absoluto. Entonces, si teta es menor que 1 en valor absoluto, esto lo puedo expresar con un polinomio de este modo. ¿De acuerdo? Con un polinomio en el que tomo que esto depende del rezago o de los pasados de esta variable. Quiero que si tuviésemos exactamente lo mismo que tenemos acá, esta misma progresión que tengo acá con el teta, pero ahora asuman que el teta es mayor que 1. Si el teta es mayor que 1, quiere decir entonces que esta sumatoria de 1 más teta al cuadrado, más teta al cubo, más teta a la cuarta, más teta a la quinta, no converge a 1 sobre 1 menos teta, porque esta serie diverge. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Si es que el teta es mayor que 1, esta serie va a diverger. Pero quiero que vean este pequeño truco y quiero que lo hagan ustedes con calma en la casa. Quiero que hagan este pequeño truco. El pequeño truco va a ser lo siguiente. Tienen este operador que hemos definido acá, ¿no es cierto? Este de acá. Pero quiero que ahora a este operador, quiero que hagan lo siguiente. Quiero que lo multipliquen y lo dividan por el negativo del recíproco de teta L. ¿Ya? O sea, por el inverso de eso. Entonces, si es que teta es mayor que 1, el recíproco de teta es menor que 1. Y por lo tanto, si yo tuviese una progresión con la suma de 1 sobre teta a la j, de j igual a 0 hasta infinito, esa progresión va a converger. ¿Por qué va a converger? Porque 1 sobre teta es menor que 1 en valor absoluto. Porque teta era mayor que 1 en valor absoluto. El recíproco va a ser menor. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, haciendo este pequeño truco de multiplicar y dividir por el negativo del inverso de esta expresión, yo voy a poder expresar esto, quiero que lo hagan con calma ustedes, para que vean que efectivamente esto ocurre, dado que 1 sobre teta es una secuencia que sí converge, yo voy a poder expresar este polinomio de acá con un polinomio que tiene una parte de rezago, pero todo lo demás va a ser en operador de adelanto y voy a tener una progresión infinita en adelanto. Recuerden que como el teta era menor que 1, o perdón, el teta era mayor que 1, 1 sobre teta es menor que 1 y esta secuencia sí converge. Pero la historia entonces ahora es que si el valor de teta es mayor que 1, la progresión va a ser forward looking. Va a depender de las variables en el futuro. Y si es que el teta es menor que 1, la progresión va a ser backward looking porque va a depender del pasado de la serie. ¿Ok? Este insight, esta manera de ver las cosas va a ser tremendamente útil porque va a ser la que nos va a servir para mostrarnos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre expectativas adaptativas y expectativas racionales. Vamos a ver que la gente que forma expectativas adaptativas y por lo tanto cualquier modelo con expectativas adaptativas es un modelo que asume que la gente es tonta, entre comillas, sistemáticamente tonta, espectacularmente tonta, ¿ok? Porque es gente que es backward looking, es gente que se queda enganchada en su pasado. Déjenme mostrarles entonces un par de ejemplos de cómo podría funcionar utilizar operadores de rezago y creo que con eso vamos a terminar la clase de hoy día. Les pediría entonces que por favor para la clase del martes, tienen el fin de semana para divertirse, para la clase del martes traten de leer el apunte que queda. Voy a tratar de terminar el apunte 2 el martes, si es posible. ¿Ok? Entonces les pediría que por favor traten de simplemente seguir diagonalmente lo que estamos haciendo y tratar de leerlo con calma. Y además,
si es que ustedes ven las referencias, en las referencias van a tener una manera de poder ver, de seguir, si es que tienen alguna duda respecto a cómo he derivado alguna cosa. Entonces, déjenme mostrarles simplemente el mismo modelo que teníamos antes de una ecuación en diferencia de primer orden, es decir, que x depende de xt menos 1, pero ahora vamos a colocarle un shock estocástico. Y entonces dejó de ser una ecuación de diferencia pura y se convirtió en un proceso autorregresivo. Porque ahora lo que tenemos es que la variable x depende de su rezago y a su vez depende de una variable que es un ruido blanco, una variable no sistemática que era este shock. Asuman a su vez que este valor de b es menor que 1 en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es primero, a la bruta, mostrarles que si es que b es menor que 1, es decir, si esta ecuación en diferencia es tal que este valor es menor que 1, la variable x va a poder ser caracterizada como el resultado de la secuencia de shocks que ocurrieron desde el pasado infinito hasta hoy día. ¿Ok? Entonces, la idea es bien simple. X sub t la puedo expresar como a más b veces x sub t menos 1 más u sub t. Pero x sub t menos 1 lo puedo expresar como esta misma ecuación de acá, solo que ahora rezagada un periodo. Entonces, todo lo que está en paréntesis es simplemente el mismo proceso que tengo en esta ecuación de acá, solo que rezagada un periodo. Entonces, sería a más b x sub t menos 2, porque sería el primer rezago de esto, más ut menos 1, porque sería el primer rezago de esto, más el u sub t de acá. ¿De acuerdo? Y esto obviamente lo puedo reordenar y sería simplemente la parte que es constante, a sobre 1 más b, o perdón, por 1 más b al cuadrado por x sub t menos 2, más ut, más b ut menos 1. ¿De acuerdo? Pero, ¿por qué me quedo allá? Podría ahora decir, bueno, pero xt menos 2 también lo podría expresar como función de su pasado. Entonces tendría lo mismo que tenía hasta acá, y ahora en lugar de xt menos 2, reemplazo este mismo proceso, pero rezagado dos periodos. Y por lo tanto voy a tener a más b xt menos 3 más u sub t menos 2. Y si hacen esto, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen haciéndolo, van a llegar a esta expresión de acá. Entonces esta va a ser la expresión para la constante, esta va a ser la expresión para toda la secuencia de shocks que tengo desde el periodo 0 hasta el periodo desde el infinito pasado, porque va a ser ut menos infinito, hasta el periodo de hoy día, más una última condición inicial, que es el valor de x en el pasado infinito, en la prehistoria. Pero este valor va a estar multiplicado por b a la j. Si es que b es menor que 1, entonces cuando j tiende a infinito, b a la j va a tender a 0, y por lo tanto esta condición inicial va a ser cada vez menos relevante. Entonces, a medida que nos estamos alejando del periodo inicial, el periodo inicial va a ser menos importante para predecirnos dónde estamos hoy día. Y por lo tanto, entonces, esto va a converger simplemente a esta expresión de acá. ¿Ok? Déjenme entonces ahora terminar, mostrarles cómo podría haber llegado a esta misma conclusión en un paso o dos, mostrando la belleza de utilizar el operador y la elegancia de utilizar el operador de rezago. Vean que acá yo tengo entonces x sub t es igual a más b, y en lugar de xt menos 1 coloco l veces xt más u sub t. ¿Todos de acuerdo? Lo que voy a hacer entonces ahora es, entre comillas, llevar esto al otro lado y factorizar, entre comillas, el x. Ya sabemos que en realidad lo que estamos haciendo es simplemente escribir el xt menos 1 al otro lado, que es menos b veces xt menos 1. Pero como no se ha aplicado el operador del rezago, quiero factorizar, entre comillas, esto y crear este polinomio de rezagos acá. ¿Ok? Entonces dejo todo lo que no es x al lado derecho y todo lo que es x al lado izquierdo. En un abuso olímpico de notación, ahora, lo que voy a hacer es pasar a dividir esta expresión, el 1 sobre BL, lo voy a pasar a dividir acá. ¿Ya? Y recuerdo ahora que como B es menor que 1 en valor absoluto, yo sé que una secuencia que puede ser expresada como 1 sobre 1 menos BL puede ser expresada como una secuencia infinita de estos términos. ¿Me sigue? Y por lo tanto, entonces, si yo tengo una constante dividido 1 menos b elevado a la secuencia infinita de la constante, esto va a converger simplemente a sobre 1 menos b, porque el rezago de a es a, el rezago de a es a, el rezago de a es a siempre, por lo tanto esto va a converger a esto. Pero cuando yo aplique esto a u sub t, o sea, u sub t dividido 1 menos bl, esto va a ser exactamente igual a lo que había hecho aquí. Y por lo tanto voy a tener esta secuencia infinita. Y como ven entonces, he llegado exactamente
a lo mismo a lo que había llegado acá. Y lo que estoy mostrando entonces es que ahora, si tengo un proceso autorregresivo de primer orden, lo que ocurre es que la variable hoy día va a depender de la secuencia infinita de shocks pasados que ocurrieron en este proceso. Y lo que va a ocurrir es como B es menor que 1, el shock más reciente va a tener más importancia para decirnos dónde está X hoy día, y los shocks que están más en el pasado van a ser menos importantes para decirnos la influencia que tuvieron sobre la trayectoria de la serie hoy día. ¿Ok? Muy bien.